Estamos en sintonía de los 1400 AM, su emisora Mariana. Hablaba un poco Daniel del tema del evolucionismo y esa nueva cosmovisión o visión del hombre que nos da Darwin en su teoría de la evolución. Y es precisamente entender al hombre no desde su constitución natural, biológica, sino sobre todo el medio lo adaptó para ello. El medio o la naturaleza adaptó al hombre y de ahí se puede desarrollar una visión del hombre. En la película vemos que los Na'vi tienen una constitución muy propia de su ambiente y eso constituye su visión del mundo, su propia, no se diría antropología, pero sí su propia visión o su propio razonamiento, ¿sí? o como ellos se adaptan al medio, porque tienen eso es muy curioso, tienen una divinización de la naturaleza, ¿sí? Todo es como una conexión con el todo. Entonces el medio los ha adaptado. De pronto es lo que nos dice Darwin, que el medio adapta realmente al ser humano. Pero aquí, en este concepto que es la etnografía, también subsiste el estudio del hombre desde el ambiente, desde su constitución ambiental y desde cómo constituye su cultura, su cosmovisión, sus símbolos, sí, su redefinición como su individualidad o su conciencia o su propia naturaleza. Entonces, etnografía y etnología. ¿Qué sería la etnología, Diego? Gracias, Lucho. En este caso es la tesis. Sostiene la tesis que las culturas humanas se han adaptado a su ambiente, es decir, lo que usted hablaba del lenguaje, los símbolos, los panteones, sus religiones, todo se ha adaptado a partir del medio para poder sobrevivir, que es lo que sostiene Darwin, la supervivencia del más fuerte. En este caso, su cultura no es más que un medio para sobrevivir. Bueno, y nos enfrentamos lógicamente frente a un paradigma también reduccionista si la antropología solo la estudiamos desde el aspecto físico, que es lo que realmente estudia o analiza la etnología. Pero desde luego el campo de la etnografía, digamos que es mucho más rico en los sentidos y significados que tiene. Ahorita Luis precisamente estaba mencionando la constitución simbólica de esta raza de los Na'vi, y pues digamos que también de esa religiosidad como pannaturalista. Pannaturalismo para nuestros oyentes es que todo sea naturaleza, ¿no? Entonces, digamos que muy ligada a esa concepción, digamos que primitiva de la religión, también se erigen como ciertas manifestaciones simbólicas entre ellos, ¿no? Y bueno, vemos que esa misma constitución biológica que ellos tienen, si ustedes ven la trenza del cabello de ellos, digamos que habla mucho sobre esto que está determinando Diego, y es precisamente cómo se adapta esa corporalidad, esa biología del humanoide al mundo natural, sintiendo el mundo natural. Entonces, si ven, está muy ligado a la concepción religiosa que ellos mismos tienen, ¿no? Es sentir la naturaleza como tal, y vemos allí que un símbolo muy importante en realidad son los árboles para ellos, ¿no? Es un símbolo que se constituye incluso para nosotros en ese sentido los hombres como el árbol de la vida, ¿no? Aquí sí James Cameron precisamente trata el tema de la conexión energética, por decirlo de alguna manera, con el mundo, con el ambiente. Y es un paradigma que la antropología y muchos estudios fuera de la filosofía tratan, y es que todo está conectado. Que todo está conectado, pero la naturaleza del hombre parece ser un poco opuesta o diferencial frente al mundo. Para nosotros, en nuestro planeta, aunque somos partes del mundo, nos constituye todo lo que está alrededor de nosotros, pero no logramos esta conexión directa, como lo hace patente la película con sus cabellos en su cola o en su... Sí, exactamente lo que mencionaron ahorita, esa conexión que tiene el cuerpo, es decir, que tienen en estos avatares con la trenza, y esa conexión que nos permite ver que es una gran red
que todo es cíclico, o sea, se une tanto el cuerpo humanoide con lo que es la concepción también religiosa, porque también está el Eiwa, ¿no? Exacto, hay un panteísmo ahí, pero está esta deidad Eiwa que pues se puede ver, digamos, cuando la doctora Grace ya pues está a punto de fallecer, que trasladan tanto su avatar como su cuerpo para que haya una conjunción y pueda esa mente de la doctora Grace, en tanto que humana, pueda trasladarse al avatar. ¿Pero por qué medio lo hacen? Por el medio de Eiwa. Entonces, ya cuando ven que no hay rescate de la doctora, pues ya dicen, está con Eiwa, o sea, retorna a ella. Ya se apropia lo que es la concepción de el avatar. O sea, ya en la cultura se sumerge, ya no es como decirlo para nosotros los humanos, está con Dios, no, está con Eiwa. O sea, ya se ve como esa apropiación del hombre también con esta cultura que son de los Na'vi. Hay algo muy interesante y es que de pronto para nuestra concepción racionalista y tecnológica podríamos hacer como esa analogía de pensar que todo el mundo natural de los Na'vi y el árbol es la red de datos mundial o del mundo de Pandora, y lo que hace el avatar, lo que hace los Na'vi es conectarse con esa red de datos, con la red de datos de Pandora, y por eso hay esa conexión tan natural, ¿sí?, de su mundo. Tan fuerte, ¿no? Tan arraigada. Sí, lo que nosotros lo tratamos de hacer con los datos. Ahí es una cosmovisión muy natural, sí, una conexión muy dada por el ambiente, pero para nosotros es una serie de lógicas y de datos. Y Eiwa realmente manifiesta el sentido que nosotros hoy tenemos desde el discurso del tecnocientificismo, y es la inteligencia colectiva. Es una inteligencia colectiva la que se forma allí, ¿no? Pero Eiwa tiene conciencia. O sea, si ustedes ven de pronto en alguna parte del filme, pues en el momento de la batalla en donde se encuentra pues la raza humana y esta raza humanoide de los Na'vi, realmente, o sea, después de que ya el conflicto lo están perdiendo los Na'vi, Eiwa convoca a toda la naturaleza, o sea, todo lo que ella es, para atacar a aquellos que no pertenecen a ese mundo, que es la raza humana. Entonces es también un sentido muy importante, y esto que ya mencionaba Laura Gabriela al respecto, de cómo hay, digamos que una fuerza energética que puede permitir realmente que el mundo de la conciencia y de la materia puedan llegar a ser uno. Y solo este poder lo tiene Eiwa. Es decir, James Cameron nos plantea entonces un panorama interesante, porque nos habla entonces del ser humano como escindido, pero también nos habla a lo último, y esto se ve ya cuando Jake es pasado totalmente, o sea, su conciencia pasa totalmente al mundo material de esto, que ya no es un avatar, sino que ya es un ser como tal y que pertenece al mundo de Pandora. Entonces nos habla de ese mundo escindido del hombre, pero también nos habla de un mundo unitario, pero donde participa específicamente la deidad. Esto es realmente significativo. Aquí el tema ya entra un poco entonces la constitución humana, la constitución biológica, y cuando entramos al tema de la entidad a través de la conciencia, hablamos del símbolo, ¿sí? Porque utilizamos el símbolo para poder, ¿cómo decirlo? Para poder constituirnos, para poder identificarnos con nuestro medio, con nuestro ambiente. Para nosotros, cultura occidental, hablamos mucho dentro de nuestras tradiciones religiosas de un Dios. Y ese valor de ese Dios único, ese Dios creador, nos da una identidad y una cosmovisión. Aquí, en el caso de los Na'vi, es Eiwa, ¿sí? Pero Eiwa tiene otras connotaciones muy diferentes para nosotros, cultura occidental, si es de una tradición religiosa cristiana o oriental o hindú, tienen otras cosmovisiones. Aquí para los Na'vi aparece mucho esa cosmovisión de los hindús, donde el todo está relacionado con toda la naturaleza, y que el gran mérito de la conciencia humana es poder conectarse con el todo.
vamos a dejarlos entonces con otro soundtrack de esa película de James Cameron, Avatar. Sí, los dejaremos con Viper Wolves Attack.
Estamos en su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Ya al final de la película Avatar nos presentan otras situaciones. Al principio de la película debatíamos entonces en el tema de la constitución humana, qué es lo que constituye la humanidad y cómo podemos entender el hombre desde una filosofía antropológica y desde esa incisión entre naturaleza física y naturaleza consciente. Res cogita, res extensa, como lo diría Descartes, pero también haciendo esa desde la filosofía clásica, esa definición del hombre como forma y materia y forma, una unidad, conciencia, alma y cuerpo, una unidad. Pero con el evolucionismo luego nos entendemos al hombre no desde esas concepciones filosóficas, sino desde su ambiente, desde cómo se constituye su mundo y cómo el mundo redefine al hombre en el evolucionismo, ¿sí? Lo que ya nos deja al final de la película una gran oposición entre un etnocentrismo, ¿sí? Entre la oposición de razas, la raza Na'vi y la guerra entonces con la raza humana, y cómo ellos defienden sus cosmovisiones, su propia constitución, su propia concepción de hombre. Y esa es la lucha que hay entre los Na'vi y el ser humano. Pero también nos deja pensando hasta qué punto el propio ambiente y nuestras propias cosmovisiones no nos permiten poder relacionarnos con otras culturas, ¿sí? De pronto me gustaría que habláramos o definiéramos esta idea del etnocentrismo. Un colectivo, digamos que como tal, constituido simbólicamente hablando, constituido identitariamente hablando, se cierra ante otras formas diferentes de cómo se proyecta la cultura. Y por lo tanto, digamos que una visión etnocentrista es sencillamente reducir a una visión cultural la apreciación de lo que es el hombre primero. Y de allí esto desemboca realmente en apreciaciones de culturas que se vuelven egocéntricas frente a otras, y por lo tanto algo que nosotros podemos llegar a denominar aquí una cultura unívoca, ¿sí? Es decir, que solo se entiende el sentido que ésta tiene de no solo la raza humana, sino de qué debe ser la cultura a nivel simbólico, a nivel de lenguaje, a nivel de arte, etc. Y creo que históricamente se evidencian fenómenos de culturas digamos que de este talante. La película manifiesta algo, pareciera que aunque está realizada en una ficción futura, es muy futurista y nos habla de una posible de descubrimiento de otros planetas. La película nos presenta un problema interesante que se ha dado en nuestro mundo, ¿sí? Podríamos simplemente recordar el hecho el redescubrimiento o el descubrimiento de América. Eso pasa ahí mismo, y también la película tematiza esa colonización. Sí, precisamente podemos encontrar ejemplos de ese tipo de contraposición entre culturas en una película y en un mito realmente de la unión entre un inglés y un nativo. La película se llama Pocahontas y se ha adaptado al cine animado, pero es realmente un mito de la unión entre estas dos razas, porque realmente si vamos a la historia de este evento, Inglaterra no llegó acá digamos que a unir, digamos que a las dos razas culturalmente hablando, no hubo mestizaje. Bueno, y este mito es interesante en virtud de que nos sirve como paradigma, porque lo mismo sucede en ¿sí? Es alguien que llega externo, un extranjero, y también viene digamos que con toda una proyección cultural que en realidad quiere es colonizar. Otro ejemplo son las leyes, por ejemplo, Jim Crow en Estados Unidos, que es la manifestación del racismo. Que racismo, que una raza es superior a otra. Usualmente se considera entre razas, la blanca, la negra y la asiática. Hay otros que proponen más, pero por simplicidad mantendré así. Otra manifestación es la xenofobia. Claro, creo que el ejemplo más reciente es Trump, ¿no? Con su ataque contra los mexicanos. Sí, un ejemplo sencillo.
El otro es el chauvinismo, creer que mi cultura, que mi país es superior. Más específicamente, mi país. ¿Quién era Chauvin? Era un general francés que decía que lo civilizado es Francia, lo demás es Loma, básicamente y vulgarmente dicho. Y eso también, creo que también se manifestó en la Grecia antigua, en Roma, en la Francia, Napoleón, en Alemania nazi, en Alemania de Federico II el Grande, por ejemplo. La película nos deja entonces, ya al final de la película, nos deja una sensación de una búsqueda por relacionar nuestras culturas, una necesidad por empatizar con otros. Sí, no, como lo decía Daniel, nuestro mundo, que es pluricultural, que habla de mucha tolerancia a muchas cosmovisiones, necesita relacionarse y empatizar con el otro, y que no se exalte solamente una visión de una raza, una visión de mi cultura, una visión de mi religión, sino que yo pueda interactuar y empatizar con el otro. Eso es lo que nos deja de pronto la película Avatar, para poder como concluir, para analizar, para reflexionar. No solamente una cosmovisión filosófica del hombre, sino también lo que constituye al hombre es su ambiente y su cultura. Es una unidad, como esa visión clásica del hombre entre forma y materia. También esa unidad lo constituye su cultura y su ambiente. Sí, justamente vemos en la película que hay esa conjunción entre lo que es la tribu, propiamente, los Na'vi, y la cultura, que creo que se centra todo en la deidad que es Eywa. O sea, todo es una red, todo está unido. Es una conjunción tal cual, o sea, es una muy buena analogía lo que es la materia y la forma, y aquí con lo que es el hombre y su cultura. Entonces, para esta tribu Na'vi, lo que es su deidad y también ese cuidado y toda esa propugna por lo que es la naturaleza y por lo que son sus costumbres, que pues a simple vista podría decir que esa tribu es primitiva, pero realmente pensándola más allá, que tienen como... O sea, se deja un poco de lado lo que es estas cuestiones que mencionaba Diego ahorita, de racismo, xenofobia, todo esto en Pandora no existe. O sea, es una sola tribu, es una sola raza, y entre sí se cuidan de alguna forma. No existen estos fenómenos discriminatorios y esta cuestión. Ya una vez cuando ya ingresa el hombre y trata de atacar, pues evidentemente la tribu Na'vi pues va a proteger lo suyo. Pero igual es muy interesante cómo se ve en esta película que al final los Na'vi acceden a estar en comunión también con los hombres, como en el caso de Jake, cuando ya se vuelve completamente un avatar, y el intento de rescatar a la doctora Grace. Entonces se puede ver aquí esta conjunción que se hace entre lo que es la cultura, pero también esa apertura a lo que es a las otras culturas, al que es diferente a mí. James Cameron, entonces, luego de traernos un gran debate filosófico y cultural, nos deja al final de la película reflexionando en torno a la no tolerancia, sino a la relación que tengo que tener con otras culturas, que es necesario y que puede entablarse un diálogo. Lastimosamente hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan disfrutado mucho con nosotros y en la mesa de trabajo la película Avatar y la posición entre etnocentrismo y el biologicismo que trajimos para compartir con ustedes. En el próximo programa traemos la película Palabras e Imágenes y vamos a hablar de el símbolo, el encuentro de los horizontes. Muchas gracias a la mesa de trabajo. Agradecemos al padre Fray Orlando Ibarra de la Orden de San Agustín y a quien nos acompaña en máster, David Ricardo Cepeda.